Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros en nuestro ciclo de charlas de tecnología. La ocasión pasada hablábamos acerca de programación y en esta ocasión tenemos un tema súper interesante que es el Internet en las cosas. Les damos la cordial bienvenida a todos los que están conectados en los campus, en los centros comunitarios, tanto aquí en México como en Latinoamérica, les damos la bienvenida. Y recordando un poquito qué son los centros comunitarios, recordemos que nosotros lo que hacemos es llevar educación a distancia a distintas zonas del país, con el objetivo de que ustedes puedan capacitarse, ¿verdad? Y sobre todo ir creciendo profesionalmente. La ventaja del Centro Virtual de Aprendizaje es que ustedes pueden conectarse en cualquier lugar, en cualquier momento, ya sea que estén en la escuela, en el trabajo o acudir a su mismo centro comunitario donde están ustedes instalados. Y haciendo alusión a la tecnología, nosotros contamos con ciertas temáticas que vienen montadas en el portal que hablan acerca de tecnología, de ambiente, del medio ambiente, entre otros. Pero en específico estamos haciendo alusión a los temas de tecnología, que los invitamos a que puedan acceder haciendo clic en el tema tecnología, obviamente en el www.cca.org.mx, y ahí van a poder acceder a lo que es Scratch, programación. Si no sabes conocimiento de Excel o Word o PowerPoint, vas a poder acceder ahí. Te dejamos la siguiente filmina para que más o menos te guíes y puedas acceder a esta. Bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar al ingeniero Rafael Dávalos, que está aquí con nosotros, y quisiéramos ver parte de su semblanza. Bueno, el ingeniero Rafael es ingeniero en sistemas electrónicos y tiene una maestría en ciencias computacionales. Realizó una tesis para Internet and Token Ring llamada Puente de Comunicación de TCP y IP. Fue ingeniero de soporte técnico en CDC e IBM, ha sido ponente en el Congreso de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y actualmente es profesor en el Departamento de Computación impartiendo las materias de Organización Computacional y Fundamentos de Redes en el Tecnológico de Monterrey. Este año el profesor recibió el reconocimiento de profesor inspirador en el TEC de Monterrey. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe la academia, principalmente aquí del campus, que tiene un caudal de información y este tema que está sumamente interesante, profesor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues buenas tardes a todos. El tema que vamos a comentar hoy es el Internet de las cosas. Es un tema muy apasionante y muy importante por el futuro que conlleva. Y entonces vamos a ver primero ¿por qué es importante el Internet de las cosas? Principalmente porque todos los dispositivos existentes van a estar interconectados. Eso va a tener, la mayor parte va a ser ventajas, aunque también va a presentar muchos retos. En los negocios, pues ya hay mucha parte automatizada, pero todavía muchas partes del proceso van a seguir siendo automatizadas. No nomás la cadena de administración, sino reunida también la parte del proceso de manufactura y yendo hasta los proveedores y hasta los clientes. En el campo, por ejemplo, ya hay algunos ejercicios donde las plantas mismas a través de sensores indican qué es lo que les falta, agua, fertilizante o algún otro elemento que necesiten para su cultivo adecuado, ya sea humedad, temperatura, etc. En las casas, pues también cada vez va a haber más dispositivos que se controlen mediante estos mecanismos. El Internet de las cosas es que todo esté conectado por Internet. Es decir, ya ahorita hay algunos dispositivos en las casas, las nuevas televisiones ya traen su dirección de Internet, los cuales se conectan directamente al Internet. Entonces son los principios de la conexión de Internet de las cosas. Algunos refrigeradores, algunos dispositivos también lo tienen. Y en todos lados va a estar precisamente esta conexión de Internet de las cosas. ¿Cómo se ha llegado a este momento? Hemos visto 4 fases principales. La primera es la conectividad. ¿Cómo surgió toda la conectividad de redes? ¿Cómo surgió el Internet? El Internet surge en la década de 1970 del siglo pasado,
donde se comunican las computadoras unas con otras y se desarrollan diversos protocolos. Uno de los protocolos principales pues ha sido TCP/IP, es una serie de protocolos los cuales permiten interconectar todas las computadoras. De ahí, a principios del año 2000, en la primera década, la economía se vuelve interconectada, es decir, ya podemos comprar y vender muchas cosas por internet, y lo que sucede aquí es mecanismos de computadora y de redes para permitir esto, transacciones comerciales. Y no nomás de las personas hacia los negocios, sino entre los negocios. Posteriormente las experiencias cooperativas pues son las que todo el mundo vivimos, todo el mundo conocemos, las redes sociales. No podemos estar ahorita sin WhatsApp, Facebook y muchas otras redes sociales. Entonces, lo que sucede aquí es que ya es la necesidad de tener esa conectividad. E incluso ahorita ya nos falla tantito la red y todo el mundo comenzamos a protestar. Entonces ya ha sido el tercer elemento. Y el cuarto elemento le llamamos el Internet del todo. Internet de las cosas, Internet del todo, tiene algunas variantes de nombre, pero significa no nomás estar interconectados como personas, sino estar interconectados en todo, en procesos, en objetos y toda la gama de productos que existen. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bien, el Internet de las cosas se refiere normalmente a no nomás tener interconectadas las computadoras, teléfonos celulares y tabletas. Entonces, normalmente lo que tenemos aquí es ya interconectar todos los objetos que existan y que se irán inventando, de tal manera que todo está interconectado. Ya tenemos algunas cosas que hay desarrolladas, como lo comenté ahorita, el de la televisión. Algunos podemos controlar el clima de la casa desde la oficina, se puede controlar el refrigerador y muchos objetos. De eso ya existen. En el caso del campo, pues también abrir mangueras automáticamente, pero no, eso ya existe también, el riego automático, pero simplemente acaba de ser sensores que determinen en qué momento debe tener cierta temperatura y humedad, y en ese momento se van a activar. Y aparte se van a guardar los datos y se van a transmitir por todo el internet. En las fábricas, pues este proceso va a ser totalmente a desarrollar. Ahorita lo vamos a comentar más adelante, que es los principios, es una de las partes de lo que se llama Industria 4.0. ¿Y qué es el Internet? Bueno, el Internet es la unión de todas las computadoras en el mundo unidas para interconectar a todos los dispositivos que existen. Entonces, esto se hace mediante unos dispositivos que se llaman enrutadores o routers, y es la manera en que nosotros podemos conectarnos a diferentes aplicaciones y diferentes sistemas en todo el mundo. Normalmente lo que hacemos al conectarnos a internet nos conectamos y no sabemos qué pasó en todo el proceso, pero por abajo hay muchas cosas que hacen que existan estas conexiones. Y entonces ya conectamos no nomás computadoras, conectamos todos los dispositivos. Por ese lado, pues ya normalmente ya la mayoría tenemos experiencia en esas conexiones, por el lado de uso de aplicación. México tiene un gran proyecto que se llama México Conectado. Este proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla todos los puntos de internet en el país y llega a los lugares más alejados. Es un proyecto muy ambicioso. Me tocó participar hace 3, 4 años y en este caso llevamos, a mí me tocó estar en Morelia, donde llevamos el internet, no lo llevamos, perdón, explicamos cómo se usaban todos estos sistemas a todas las comunidades del estado de Michoacán, pero desde los rincones donde está la pura sierra, donde no hay acceso a las ciudades grandes o medianas. Entonces, México Conectado es un gran proyecto. Hay muchos lugares donde ni siquiera saben que existe México Conectado. Mucha gente puede tener acceso a través de kioscos y a través de lugares donde vean ese símbolo de México Conectado, pueden acceder al internet.
Normalmente sí se tienen que dar de alta y tienen que, en los sitios donde hay ese lugar para acceder. Y en muchos lugares, en la mayoría de los lugares les ayudan para tener acceso al Internet. ¿Cómo está México en el Internet de las cosas, en el mundo? Pues aquí sí estamos un poco deficientes. Aun cuando en la parte de interconectividad tenemos en la parte de Internet sí tenemos un lugar desarrollado dentro de los países, no como los de primer mundo, pero sí tenemos un buen alcance en el área de Internet, pero en el área de Internet de las cosas todavía estamos muy abajo. De acuerdo al sitio set.la de Latinoamérica, todavía nos encontramos por debajo de países que están muy desarrollados en el Internet y sobre todo Internet de las cosas como son Chile, Brasil, Costa Rica. Entonces, Uruguay es uno de los grandes países que está en este tema. Nos falta mucho, pero precisamente este tipo de charlas nos ayuda a que todos no nomás usemos el Internet de las cosas, sino desarrollemos aplicaciones y nos preparemos para hacerlas. ¿Qué es lo que sucede cuando nos conectamos una computadora a dónde nos conectamos? Bueno, la mayoría de la gente pues sí tienen el conectarse a sus casas. Sus casas se conectan a un sitio que se llama Proveedor de Servicios de Internet. En inglés las siglas son ISP. Y lo que pasa aquí es, usualmente se paga una renta o nos conectamos a través de sitios que proveen, les llega una conexión de sitios de Internet y ese organismo genera una conexión de Wi-Fi, de inalámbrica, y eso hace que tengamos el Internet, gente que no tiene acceso directo a un pago de cuota, como es México Conectado o como son algunas instituciones, o incluso algunas tiendas o organismos. Entonces, esos proveedores que generan esa estructura se llaman ISPs, proveedores de servicios de Internet, y están conectados, todo el mundo de Internet está conectado entre ellos, en las diferentes ciudades, en los diferentes países y entre los países. La transición a Internet de las cosas, ahorita se dice que más del 99% de los objetos no están conectados a Internet. O sea, no tenemos esa inteligencia para que esté conectado, porque no fueron diseñados así. ¿Qué es lo que se requiere para que un dispositivo esté en Internet? Necesita una dirección de Internet y necesita un circuito inteligente para que pueda comunicarse con alguien en el proceso de la cadena de conexión de Internet. Se dice que para el año 2020, o sea, ya estamos cerca, unos 2 años más, va a haber 50,000 millones de dispositivos conectados en Internet de las cosas. Cuando vemos esos números, generalmente no tenemos ni idea de qué se trata. La población de la Tierra se dice que anda alrededor de unos 8,000 millones de personas. Y entonces, pues de 8 a 50 sería el número de dispositivos por persona que tendríamos conectados todos. Claro que hay muchas personas en el mundo que apenas tienen acceso a Internet, o algunos de plano no tienen acceso a Internet. Pero todos los dispositivos van a estar conectados. ¿Qué implica el Internet de las cosas? Pues implica 4 puntos principales. El principal pues son las personas, somos nosotros. ¿Para qué queremos estar conectados al Internet de las cosas? Tenemos algunas de las ideas. Algunas son pues llegar a la televisión de la casa y que inmediatamente nos aparezca la serie de televisión que estamos viendo, que ya hace algo los sistemas actuales, pero cada vez más va a ser más integrado. Si bien ya hay empresas como Google y empresas similares, Facebook, que nos adivinan, entre comillas, qué nos gusta, y esos son los anuncios que nos ponen, que tiene ventajas y desventajas. Por un lado nos ayudan y nos facilitan a que ya no busquemos, que encontremos más de lo que nos gusta, pero también por otro lado nos sesgan a ese tipo de productos. Los objetos, precisamente todos los objetos van a estar interconectados, y aquí es donde está lo fabuloso. Todos los objetos, y ahorita todavía hay muchos objetos que ni siquiera tenemos idea de cuáles sean y con los cuales nos podamos interconectar. Ahorita vamos a comentar algunos de ellos. Los datos, precisamente todos los datos que se generan a través del Internet,
y los procesos que son a dónde van esos datos. Ya les había adelantado algo de las personas, o sea, precisamente yo para qué quiero estar conectado a internet, ¿verdad? Cada vez vamos a estar tan interconectados que por un lado va a ser ventaja y por otro lado va a ser desventaja. Vamos a traer ropa que ya hay, que está asignada, que mide la temperatura de nuestro cuerpo y se ajusta, y nos calienta o nos enfría según los requerimientos que tengamos, o sea, va a ser calefactores o aires acondicionados o climas. También de eso ya hay algo. Todo esto está en proceso, pero ya viene muy rápido. Va a haber todo tipo, bueno, ya están los relojes que sensan nuestros latidos, nuestra temperatura, ya esos sensores se dan, nos avisa, inclusive hay avisos al celular, al smartphone. Entonces ya incluso el doctor puede saber qué temperatura traemos en cada momento. Y se dice que en un momento posterior hasta los medicamentos y todo va a ser en forma automatizada. A veces lo vemos como ciencia ficción, pero sí se están dando cambios muy rápidos. Y otros en la parte de personas, pues va a servir mucho a la gente que tenga diabetes, que en automático le mida los niveles de insulina y que le autorregule cuánta insulina requiere sin estar tomando medicamentos. Entonces, también tiene sus ventajas. Los objetos, como ya lo había comentado, pues ya hay algunos objetos que están en el Internet de las cosas y cada vez va a ser otros. Va a haber más. Los que no tienen, pues se dice que algunos fabricantes de Internet por menos de $1 se puede generar un circuito integrado para ponerlo a cada uno de los dispositivos que ya hay. Y ya con ese dispositivo se controla ese dispositivo para tanto controlar sus funciones y también para transmisión de información hacia otros dispositivos. En las fábricas, pues ahí va a ser un gran avance. Ya les había comentado de que vienen tendencias muy fuertes de industria 4.0, que incluye entre ellos Internet de las Cosas y tiene otros mecanismos. En Monterrey, Nuevo León está trabajando en Internet en industria 4.0. En las ciudades también ya se están teniendo el Internet de las Cosas en diferentes lugares como el control de la basura, el alumbrado público, el lugar de estacionamientos, más el propio funcionamiento administrativo de las ciudades. Hay muchas ciudades que ya se dicen que son inteligentes. Hay ciudades en Italia, en España, en Barcelona es una de las que más se dice que es ciudad inteligente, que ya tiene muchos mecanismos de Internet de las Cosas. Y los datos, ahorita no tenemos muchos datos generados por el Internet. Lo que tenemos son, por ejemplo, vemos la televisión y simplemente es qué canal estamos viendo. Pero cada vez más los dispositivos van a generar datos. Por ejemplo, si tenemos la cafetera conectada, va a estar registrando la temperatura del café o la temperatura del aparato en todo momento y todos esos datos se van a estar generando y transmitiendo a algún lugar. Entonces, va a haber mucho dato. Los procesos son precisamente qué hacer con esos datos, a dónde van a ir, qué se va a tomar de decisiones a través de esos elementos. En la persona ya lo había comentado, que cada vez van a ser más elementos inteligentes para el control de ropa. En las casas, pues cada vez va a estar todo más automatizado. Vamos a llegar y ya va a estar la comida preparada. Bueno, eso esperemos. Pero incluso los robotitos esos que ya hay para limpiar alfombras, yo recuerdo a mi mamá cuando decía, me gustaría que algún día vivir para tener un robot automático. En aquellos tiempos eran los Jetson, las imágenes, eran pues no vivió para vivir. Pero en pocos años estamos viendo muchas cosas que resultan increíbles. Y esta es la parte de Industria 4.0. Viene mucho por aquí, hay que prepararnos, todo el mundo se está preparando, todavía hay muchas cosas abiertas. Vinieron los alemanes, ellos traen este proyecto de Industria 4.0 aquí al Tecnológico de Monterrey y empezaron a hacer lo que ellos están haciendo en esta área. Las ciudades inteligentes, como ya lo comenté, control de basura, de semáforos, de estacionamientos, van a ser más eficientes las ciudades. Se va a vivir más cómodamente, más a gusto. Los dispositivos, pues,
normalmente están conectados en dos grandes rubros. Lo que es una red local que se llama LAN, cuando vemos esas siglas, viene del inglés, Local Area Network, y WAN, que es una red amplia, que es entre ciudades normalmente. Los dispositivos que están en medio que nunca vemos son los ruteadores o routers, switches, otros elementos que se llaman puntos de acceso inalámbricos, que en la casa los vemos en un solo aparato, en un solo aparatito, ahí trae todas las funciones. Pero en las grandes empresas son aparatos racks, o sea, gabinetes de muchísimos aparatos que están conectando todo el internet en todo el mundo. Y son miles y miles de aparatos porque circulan millones de datos. Si cada persona que estamos conectados en una sesión de Google, de Internet, entonces lo que hacemos aquí es usar todo eso sin darnos cuenta. Los medios físicos que se usan normalmente pues en la parte final son el cable de cobre, la fibra óptica y pues la mayoría de nosotros usamos tecnología inalámbrica. Esto es lo que les había comentado de la red amplia y la red local. La red local es la que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra empresa, y la red grande es la que conecta ciudades, por ejemplo Monterrey con Saltillo, con México, con otras ciudades. ¿Qué dispositivos usamos en el Internet de las Cosas? IoT, se me hace que no lo había comentado, pero es Internet of Things, el Internet de las Cosas del inglés. Y lo que ya conocemos inicialmente son los teléfonos inteligentes. Todos, la mayoría traemos un teléfono, antes no eran inteligentes, nomás le llamábamos celular, y ahora lo que menos es teléfono, ahora lo que menos hacer es hablar. Las tabletas, también controlamos muchas cosas mediante tabletas electrónicas, hay lentes con cámaras, cada vez va a ser dispositivos inteligentes que nos pasan información, vemos realidad integrada, realidad virtual, realidad aumentada, mediante lentes, y con esto nos están mandando información. O sea, en la misma persona estamos dándonos cuenta de algo, y está conectado a toda la red, a todo. Algunas de esas tabletas, pues ya ahorita se llama domótica, la parte que controla las casas, ya existe desde hace tiempo, simplemente va a ser más común y más barato. Antes quien tenía domótica en su casa, pues tenía que hacer una inversión fuerte. Entonces ahorita ya podemos poner muchos sensores de manera barata. Estos sensores, cada vez todos los dispositivos van a tener más sensores. Esto es una imagen de un sensor industrial. Ya los hay, desde hace muchos años existen, pero simplemente van a ser sensores que detectan temperatura, presión, y van a estar en todos los dispositivos para enviar información y tomar decisiones a través de otros dispositivos que se llaman actuadores. Los actuadores normalmente pues tienen algún motorcito, algún activador que hace que se mueva, que genere algo, que genere un movimiento, que genere un switch, que genere una temperatura, genere alguna situación o que transmita datos. Existen las tarjetas de radiofrecuencia, de RFID, estas algunos las hemos visto, algunos productos las traen, no todos. Estas tarjetas traen información en ellas, son las que usamos en muchas empresas para entrar o no por puertas automáticas. Los controladores son dispositivos que van a relacionarse con todos los dispositivos que se están conectando. Es decir, es el aparato con el cual se conecta el sensor de movimiento, la cámara, la videocámara o el dispositivo que se tenga. Ahorita están muy de moda estos a través de dispositivos baratos que se llaman, algunos son Arduinos o algunos otros de marcas similares, y sirven para precisamente controlar los diferentes dispositivos. Son bastante baratos y ya mucha gente los trabaja, incluso los niños ya están programando mucho en Arduinos. Cada vez se va a necesitar discos de mayor capacidad para almacenamiento, discos que están similares al disco de la computadora, pero discos para guardar toda la información que se está generando tanto en las casas como en las oficinas. ¿Cuántos dispositivos todavía faltan por conectarse? Pues la mayoría. Entonces, en un futuro ya no va a tardar mucho tiempo en que se conecten, o sea, todos los dispositivos al Internet. Pero ya van a venir de fábrica, así que ya no vamos a batallar mucho. Cada vez los mismos fabricantes lo van integrando como parte del proceso.
Y todo esto, pues sí, igual va a estar conectado a través de los dispositivos de servicios de Internet, ¿verdad? La administración de datos masivos, esos mismos información de discos, pues tiene que juntarse en algún lado. Se está creando nuevas áreas del conocimiento, entre ellas la analítica de datos, que analicen grandes cantidades de datos. Ya los hay, mucha gente los genera, pero se van a generar datos en unas cantidades enormes. El siguiente problema va a ser qué vamos a hacer con tantos datos. O más bien, tomar decisiones adecuadas. La computación en la nube, ya hay el cómputo en la nube, es decir, ya hay servidores y dispositivos que son más baratos contratarlos en la nube que tenerlos en la casa o en las oficinas. Cada vez va a ser más debido al menor costo. También a veces decimos, bueno, ¿y dónde está nuestra información, verdad? ¿Dónde están nuestros datos? También hay riesgo. Hay gente que ha subido las fotos a la nube y después deja de pagar la nube y pierde las fotos. Hay riesgos también. El modelo de comunicación que hay tras todo esto, la gente que se va a dedicar a Internet de las cosas, pues debe saber de los protocolos. La suite de protocolos que se usa en Internet se llama TCP/IP. Son 2 protocolos de cientos de protocolos que se usan precisamente para hacer las conectividades que no vemos. Pero la gente que se va a dedicar a desarrollar cosas en el Internet de las cosas tiene que saberlo. Estos 2 nombres los van a escuchar mucho, algunos ya los han escuchado, IPv4, IPv6, que significa Internet Protocol, y es el protocolo que más se usa en las redes, y estamos en la versión 4 y estamos en proceso de pasar a la versión 6. Cada vez van a ver esos nombres más, porque son cómo se transmiten los datos de todo el Internet. Inclusive, pues todos los aparatos y todos los dispositivos van a tener que ir dentro de estos protocolos. Los dispositivos que conectan todo lo del Internet, normalmente ya ahorita son inalámbricos. Antes sí venían algunos alámbricos, pero ya es más fácil, desde que se ha desarrollado mucho el Wi-Fi, los dispositivos se conectan mediante sensores, actuadores, teléfonos inteligentes y demás. Estos ya la gente que en su casa tenga, o en una oficina o en la escuela, se conecte mediante Wi-Fi, pues ya sabe a qué dispositivos se conectan. Tienen esas antenitas y con esto permite conectarse a esa red. En las casas o en las oficinas, pequeños dispositivos nomás tienen una sola antena. Entonces, y lo que conocemos mucho de estos dispositivos es porque tenemos teléfonos y siempre antes de saludar a una persona se le pide su Wi-Fi y pide su clave de Wi-Fi antes de decir cómo estás y cómo... cada vez se va a requerir más programación, programar los dispositivos, entonces se va a requerir mucha gente que se dedique a la computación. Entonces, hay muchos lenguajes que se están usando para desarrollar estos dispositivos, como son C++, Java y Python, entre muchos otros lenguajes. La disponibilidad de los sistemas, pues este es un tema general de la computación. Queremos que siempre estén funcionando. Ahorita las computadoras queremos que siempre estén conectadas, y cuando se va la energía eléctrica sufrimos. En las casas, si se va la energía eléctrica, pues generalmente no tenemos disponibilidad. Bueno, algunos tenemos disponibilidad de datos mientras nos dura la pila del celular, del teléfono, pero cada cosa se nos va la energía, pues perdemos toda casi la razón de vivir. No tanto, pero sí, hay gente que sí no puede estar sin el Internet. Y un punto muy importante es la seguridad. Muchos de los dispositivos actuales sí están muy inseguros. En la parte de seguridad nos falta mucha educación por el lado de seguridad. Hay muchos ataques en el Internet, muchos ataques de muchos tipos, mucha gente pierde mucho dinero. Este es todo un tópico. Porque entran a ligas de correos falsos en cuentas de bancos, dan sus datos y les accesan sus datos y les transfieren y les vacían sus cuentas. Los bancos no tienen responsabilidad, bueno, encuentran la manera legal, pero que ellos nunca se entró a la cuenta del banco.
Entonces no hay manera de defenderse, hay muchas cosas que estamos muy arriesgados por el lado de seguridad. En Internet de las cosas también hay inseguridad. Cada vez más se están trabajando dispositivos que tengan seguridad. Porque, por ejemplo, si tenemos la puerta automática de la casa y desde la oficina le queremos abrir al hijo, que se puede hacer por el Internet de las cosas, entonces, pero ¿qué pasa si alguien hackea y le abre al ladrón la puerta, ¿verdad? Entonces, pues hay esos riesgos. Se tiene que trabajar en esas precauciones. Y por último es, todos los que se quieren meter al Internet de las cosas, hay mucho material, precisamente en el Internet, hay cursos, hay simulaciones, y a los que se quieren meter más profundamente es la marca Cisco, que es el líder en productos de Internet, tiene un organismo que se llama Cisco Academy, hay cursos gratis y hay otros cursos muy caros de varios miles de dólares. Hay cursos de Internet de las cosas gratis, se tienen que dar de alta en la plataforma con un usuario y un password, y hay otros paquetes que tienen simuladores de Internet de las cosas, como el ejemplo que puse aquí, que es el Cisco Packet Tracer, y las nuevas versiones ya incluyen simular dispositivos en una casa a través de un router, un switch y diferentes dispositivos y cómo se conecten al Internet y que generan lo que es el Internet de las cosas. Entonces viene un mundo muy amplio de precisamente por este tópico. No, pues excelente, profesor. La verdad que sin duda nos hemos dado cuenta que el Internet de las cosas está en todo lugar, ¿no? Ya no está limitado como antes se pretendía o se decía. Sin embargo, ahorita las cosas han cambiado rotundamente. Yo tengo una pregunta de acuerdo a lo que habló acerca de los datos principalmente, ¿no? Y que acaba de comentar que es un riesgo, un gran riesgo. Y mi pregunta es, ¿cómo y dónde se almacenan los datos? O sea, primero, ¿y qué tan seguros son? Y las recomendaciones que en este caso usted nos daría para nosotros cuidar de cierto modo nuestros, o sea, contribuyamos a la seguridad, porque no se le podemos dejar enteramente, por ejemplo, al banco o a alguna tienda en línea, sino nosotros también tenemos que contribuir. ¿Qué tendríamos que hacer, profesor? Bueno, la recomendación es la que toda la gente, pues, las previsiones normales, ¿verdad? Todo lo que veamos sospechoso, hay que tener mucho cuidado. Ya desde que nos suene así raro, hay que tener mucho cuidado y ahora tenemos que tener más cuidado. Se recomienda, por ejemplo, en el caso de los usuarios y passwords, primero, que no se tengan los nombres personales. Yo también los voy a ir cambiando porque también los tengo. Que se tengan diferentes passwords para todos los diferentes dispositivos, porque cuando algunos hackers se roban cuentas de algún sitio, usualmente la persona tiene el mismo password en todas las diferentes plataformas. Entonces, hasta en el banco tienen los mismos sitios, los mismos usuarios y passwords. Entonces, es muy fácil para un hacker entrar, porque entran por computadoras o entran por programas en automático que generan miles de intentos. Entonces, es muy fácil para ellos entrar. Entonces, lo otro que se recomienda es generar passwords largos, que tampoco estamos acostumbrados a ponerles muchas mayúsculas, minúsculas, números. Todas las ligas de Internet, una forma de que hay mucha inseguridad es cuando las personas entran a una liga, o hay una oferta y no la mayoría, pero muchas personas caen en esa oferta falsa. En el caso de los bancos dicen que no pudieron entrar a la cuenta, y entonces que vayas y actualices tus datos, pero ahí fue donde se robaron el password. En otros casos ofrecen un premio, a veces son premios creíbles, porque son premios ahora que fue el Mundial, ofrecían el balón de la selección, la camiseta de la selección firmada y muchas cosas que sí parecían reales. Y mucha gente cayó. Claro. Entonces, sí, y esos son problemas. Y entonces todo lo que nos parezca sospechoso hay que tener mucho cuidado y también informarnos mucho. Tenemos que estar actualizando las computadoras con las últimas versiones de los sistemas operativos, tanto en Windows como en Mac o en Linux o en alguna versión que se tenga, incluso las versiones actualizadas en los smartphones. Cuando se descubre una vulnerabilidad, normalmente los fabricantes la actualizan y a veces no las actualizamos con esa.
Tenemos mucho que trabajar por el área de seguridad, es todo un rubro, y tenemos mucha inseguridad. A veces ponemos seguros en la casa, pero tenemos abierto todo lo demás. Y sobre todo, los hackers van mucho por dinero. Y otra cosa, que tengan respaldos de sus archivos, porque también está el mecanismo de que te ponen un password a tu computadora y no puedes accesar tus propios datos. Te piden que pagues, hay veces que piden que pagues $500, $1000, y no tienes garantía de que te den tu password. Ocasionalmente sí se ha dado, muchas veces no se ha dado. Entonces, eso se da a nivel institucional. Ha habido muchos casos, ¿verdad? Una universidad en California, en el estado de California, fue hackeada, eran no sé cuántos miles de dólares les pidieron, y sí los aceptó la universidad porque no tenían respaldos de nada. No les dieron acceso a nada, ni a calificaciones, ni a sistemas, ni a nada. Entonces es algo muy grave, es algo de mucho cuidado. Claro, no, sin duda, entonces tenemos que tener cuidado para que no seamos hackeados y perdamos todo el esfuerzo de lo que hemos guardado, y aparte cuestiones también académicas, como el ejemplo que nos acaba de poner. Y bueno, como dice el profesor, es un tema muy, no complicado, sino también tenemos que invertir ahí, ¿no? Y como comentaba usted también, México es uno de los países que se ha quedado atrás, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, comentaba usted que, por ejemplo, los jóvenes de hoy que contribuyan a la creación de Internet de las cosas a través de aplicaciones, a través de otros medios, que esto pueda generar pues un poquito más aquí en México, un crecimiento en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Y en este caso, hablando de tecnología, nos está haciendo una pregunta Jesús a través de Facebook. ¿Cómo se aplicaría el Internet de las cosas en el aula? En el aula, muy buena Supongo que ha de pregunta. ser un profesor, entonces seguramente por eso la pregunta. Es un reto, sí. De hecho, no es fácil esa pregunta. Yo soy profesor, entonces, ¿cómo lo aplico? Yo aplico muchas tecnologías en mis clases. Lo que pasa es que cada vez va a haber más dispositivos que sean automatizados para el uso de Internet. Los mismos smartphones tienen muchas aplicaciones que se usan. Va entre la frontera de la computación y lo que es Internet de las cosas, es los smartphones, que cada vez los mismos aplicativos están ahí. Lo que usamos en clase, pues muchos estudiantes tienen las mismas aplicaciones de las presentaciones que yo tengo, las tienen en sus smartphones o en sus tabletas. Algunas aplicaciones que usamos, por ejemplo el Kahoot, ellos lo contestan a través de sus smartphones. Por el lado de los smartphones hay muchas aplicaciones que sí se pueden ir utilizando. Se van integrando cada vez más dispositivos. Aquí se tienen que desarrollar muchas actividades y programas y proyectos para que se utilicen en el aula. Entonces, yo lo que uso mucho son diferentes tecnologías que ya las hay, es estarlas buscando y estarlas aplicando. Tener yo lo que he hecho es tener a los alumnos activos, que no sean pasivos, y que es la parte tradicional de la enseñanza. A través de diferentes aplicaciones desarrollé yo en Excel un aplicativo muy fácil con unas macros, donde el alumno tiene que llenar, estamos viendo un tema, entonces ese tema lo refuerzan en la clase, ellos capturando de manera sencilla el dato que acaban de aprender, y si es correcto, tengo un botoncito que lo pone en verde, y si es incorrecto lo pone en rojo. Esa yo la desarrollé para mis clases, lo hago de manera, me cuesta un poco, pero cada vez al desarrollar esa herramienta, pues ya no me cuesta tanto hacerla en los demás cursos. Pero esas son herramientas de desarrollo propio. Y hay otras que sí son, pues que ya son públicas, ¿verdad? Uso el Padlet, es un tablero en internet, las presentaciones de PowerPoint. Yo en mi clase, pues, uso muchas tecnologías. Uso YouTube, uso música, las presentaciones es lo básico. En el caso del tecnológico uso el Blackboard, pero de manera muy estructurada, y todo está ahí. Pongo quizzes en línea. Entonces tengo muchas actividades por el lado interactivo para tener activa la clase. Bueno, Jesús, esperemos que el profesor te haya contestado tu pregunta. Y sí, como comenta el profesor, sí es importante que busques dentro de la red
para que hagas más creativa e innovadora tu clase y sobre todo estemos generando entre los niños y jóvenes esa espinita de que quieren que crezcan, que crean que la conectividad de las cosas, el internet, la tecnología es lo de hoy, ¿verdad? También tengo otra pregunta en cuanto a los beneficios y los riesgos que estábamos hace un momento hablando. Por ejemplo, si yo quiero implementar un dispositivo, un producto que tenga internet, así como hablaba usted del reloj u otra cosa, ¿qué características tienen que tener para que yo pueda implementarlo? Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo? Y segundo, debe tener una dirección de internet y tener acceso a esa dirección de internet. Entonces, normalmente los dispositivos tienen algún sensor que capta un valor de un dato. En el caso de una temperatura, un valor, los del cuerpo pues van a medir la presión arterial, algunos van a incluso, se dice, pero bueno, ya está más futuro, ¿verdad? Que una especie de cápsulas y van a estar transmitiendo señales desde adentro por vía Wi-Fi o algún mecanismo equivalente a un sensor que se tenga y de ese sensor se va a transmitir a un controlador. ¿Qué se requiere? Trabajar en la física de materiales, en dispositivos electrónicos, conocer de dispositivos electrónicos, y se requiere también saber programación y saber circuitos digitales. Ahorita que mencionabas acerca de la juventud, México le falta más desarrollo en el área de programación, pero tiene mucho desarrollo en el área de robótica. Muchas escuelas primarias y secundarias en México, en todo el país, han sido premiadas y galardonadas, escuelas públicas, y los niños junto con sus grupos de maestros han estado en concursos en China, en Turquía, en Estados Unidos, en todo el país, ni se diga porque en todo el país hay muchos concursos nacionales. Entonces ese es un gran punto que va a ayudar al Internet de las cosas. Cuando se conecten esas áreas de robots al internet y a diferentes dispositivos que le falta una parte, pero ya tienen una gran parte. Entonces, si se desarrolla esa parte de interconectividad y se desarrolla la parte de programación, pues vamos a empezar a desarrollar mucho esta área. No, excelente. ¿Alguien aquí que tenga una pregunta en la sala? Hola. Primero que nada, felicidades, ingeniero. Y mi pregunta va dirigida hacia ahora, hoy en día, que hay una brecha muy amplia entre las personas que están conectadas y las que no tienen la oportunidad de tener una conexión a internet. Ahora en el 2020 que dice que pues tantos dispositivos van a estar conectados, como pues, las personas que no están conectadas van a estar menos conectadas y va a ser más difícil integrarlas a ese sistema. ¿Cómo se aborda esa problemática o si se está ya abordando? ¿Qué se está haciendo? Gracias, pues precisamente, primero es muy compleja esa pregunta porque es por el lado social, económico, tecnológico. Entonces, básicamente el desarrollo económico, el desarrollo de la misma humanidad lo va a ir forzando. La gente que no está conectada sí va a batallar porque al final de cuentas es una situación económica. La gente, pero hay otras cosas que van a venir en forma automática. Por ejemplo, claro, una televisión que ya tiene Wi-Fi no cualquiera lo puede adquirir, pero sí hay, por ejemplo, mucha gente que no tiene tantos recursos, pero sí tiene un smartphone. Gente mayor que tampoco era tecnológica, las abuelitas, señoras mayores, ya se metieron a las redes sociales y ya ahora ya no se salen de las redes sociales. La gente que no tiene la parte económica para llegar ahí, sí va a ser más complejo. Hay muchos proyectos pues como este de México Conectado y algunas instituciones que van a estar apoyando. Yo creo que la clave pues es la educación, ¿verdad? Tanto para el desarrollo económico del país como para el desarrollo tecnológico de las personas. Y una parte, de hecho, nosotros como Tecnológico de Monterrey lo que hemos hecho, bueno, es el Centro Virtual de Aprendizaje, que justamente es lo que lleva a educación a distancia y a zonas en progreso principalmente, aunque también tenemos presencia en las zonas ya urbanas,
pero tenemos como que nuestro nicho es más amplio en esas zonas vulnerables. Entonces, lo que queremos hacer, por ejemplo, con este tipo de charlas, con todo lo que estamos trabajando para ustedes, es de que hagan uso de estos. Sobre todo los facilitadores de información que se encuentran en cada uno de los centros, los motivamos a que insistan e inviten a las personas a que se acerquen, porque como bien comenta el profesor, a muchos les va a costar mucho trabajo adaptarse, sobre todo a los que están muy limitados en obtener un smartphone. Entonces, a través de nuestros cursos, los apoyos que les estamos dando, las capsulitas educativas que están haciendo los chicos de servicio social para ustedes, pues les agradeceríamos muchísimo que los utilicen, ¿verdad? Porque así vamos a ir a contribuir sobre todo a esto de Internet de las Cosas y como bien comenta el profesor, la educación es lo más importante porque ahí se desprenden otras situaciones, ¿verdad? Entonces, confiamos en que todos ustedes que están allá remotamente, pues utilicen nuestros recursos educativos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta en la sala? ¿No? Bueno, profesor, yo solamente me gustaría que les dijera a los chicos que nos están viendo, tenemos muchos diferentes rangos de edades aquí, tanto de profesional como personas que están apenas estudiando 8, 9, 10 años. ¿Qué les invitaría a, obviamente, estudiar, ¿verdad? Que ellos estudien, pero ¿qué tipo de carrera, en este caso hablando de tecnología, con qué enfoque, para que ellos puedan ser una persona que pueda contribuir a estas cosas de programación, de Internet de las Cosas? Bueno, pues voy a promover el área mía, ¿verdad? Que es el área Claro. de computación. El área de computación debe a la persona gustarle, ¿verdad? Programar. Normalmente es gente muy inquieta, gente estructurada, gente que quiere crear cosas nuevas, pero tiene que usar mucho su cerebro. Entonces, la ventaja que tenemos en México es que el cerebro es igual el de los mexicanos que el de los americanos y que los europeos y asiáticos. Entonces, las capacidades que desarrollamos cada uno son las que nos hacen ser mejores o no. En esos concursos de robótica, los mismos niños han visto que se llevan a la par con niños alemanes, niños japoneses. Entonces, ellos van viendo que no hay diferencias. En el área de computación también, entonces, como a final de cuentas es desarrollo intelectual, no tenemos competencia. O sea, no hay alguien que sea mejor que nosotros. Lo que sí debemos es estar más preparados. Para esto cada vez hay más herramientas. Los niños, sí nos falta en México personal el área de computación y se va a requerir no nomás en México, en todo el mundo. Ya ahorita hay requerimientos muy fuertes del personal de informática, de sistemas, de tecnologías de información. Las grandes compañías mundiales de tecnología, en el caso del Tecnológico de Monterrey, se están llevando a la mayoría de los estudiantes. Los quieren en todas las empresas de Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn, todas las grandes empresas tecnológicas que son empresas enormes a nivel mundial. Como requieren mucho personal de informática, vienen aquí al tecnológico y pues se llevan, si no, pues a gran parte de los profesionistas, y cada vez se va a requerir más, y no nomás en el área de programación, en el área de Internet de las Cosas, en el área de dispositivos electrónicos, en el área de negocios internacionales. Entonces, en todas las áreas se requiere personal. Quien tenga, que les guste, no tienen que ser matemáticos, pero sí les tiene que gustar la parte de pensar. Entonces, con pensar un poquito más de lo normal, esforzarse, tienen grandes ventajas por el lado de un buen futuro, por el lado de computación. Ahí sí se garantiza un buen futuro. Bueno, ahí está, chicos. Entonces, trabajemos en esa área, matemáticas, programación, ciencias computacionales, y esto nos va a abrir un abanico de oportunidades de crecimiento, y no solamente personales, sino también para todo el país. Recuerden que cuando crece uno, crece también el país completo. Entonces, hace poco estábamos platicando en relación con algunos chicos que también trabajamos aquí de servicio social, en relación a estas cuestiones de tecnología y cuestiones de programación, porque finalmente es la programación. Y trabajamos muy de la mano con ellos para hacer ciertos cambios en nuestros portales, porque son muy innovadores. Y nos hemos dado cuenta que sin duda esto es
lo maravilloso que hay en cuanto a la programación, nada más hay que enfocarse un poquito más. Los invitamos a que sigan viéndonos. Esta charla se va a colgar dentro de nuestro portal educativo. También tenemos una charla, como les comentaba al inicio de esta, de programación, que no es complicado, solamente es como comenta el profesor, de que te acerques y tú mismo veas tu enfoque para que puedas canalizar tus energías y podamos crecer todos juntos. Pues les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en esta sesión virtual y a los que están aquí de manera presencial les agradecemos mucho. Próximamente tendremos otra charla de tecnología. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales y gracias por estar con nosotros.